¿Cómo obtenemos el plano cartesiano? En este video daré la demostración lógica de cómo obtenemos el plano cartesiano y sus partes. Si te interesa, te invito a ver este video. Pasemos ahora de lleno con la demostración. Vamos a dibujar solamente una recta, sin definir sus medidas, obviamente, por definición. Aquí está nuestra recta. Vamos a suponer que nuestra recta comienza en menos infinito y termina en el infinito positivo. Aquí lo podemos ver. Ahora supongamos que tenemos un punto cualquiera, fuera de la recta. Aquí está nuestro punto. Nuestra recta infinita la llamaremos eje de las abscisas y la podemos abreviar en x y menos x. Podemos notar que nuestro punto está a una cierta altura y para ello trazaremos una línea perpendicular a nuestra recta, igualmente infinita. Aquí ya lo he hecho, aquí tenemos ya la línea perpendicular, igualmente infinitas, las rectas son infinitas, y he definido en cuanto en el concepto del álgebra, que recordando que a la izquierda es negativo y hacia abajo igual, y hacia la derecha y hacia arriba es positivo. Entonces, como tenemos dos rectas infinitas, entonces donde se cortan será cualquier punto. Aquí aclaro. Más que nada te voy a dar un ejemplo de por qué es cualquier punto. Uno es porque no estoy definiendo su longitud, ¿sí? Entonces, donde yo escoja va a ser cualquier valor, ¿sí? Porque no estoy especificando. Otro ejemplo viene siendo como en el universo, ¿no? En el universo tú puedes decir que eres el centro del universo porque el universo es infinito. Entonces, un punto donde tú definas, pues entonces no sabremos dónde es su localización en el universo, puesto que es infinito, o sea, no está definido. Es solo un ejemplo para que entiendas este aspecto. Entonces, para especificar su intersección, lo llamaremos origen, que será exactamente la división de menos infinito e infinito. Bien. Nuestra línea perpendicular se llamará eje de las ordenadas. Lo abreviaremos en y y menos y. Entonces, podremos ver la posición exacta de nuestro punto. Como no está definido sus dimensiones, entonces cualquier punto estará en x, y u otra localización dada las nuevas zonas de corte. Sí, o sea, ya dibujé mi recta, ya la corté con una línea perpendicular, mis rectas son infinitas, entonces en ese punto de intersección de las líneas perpendiculares yo le puedo llamar origen, ya que corta el menos infinito y el infinito de ambas rectas. Entonces si yo pongo un punto cualquiera en las regiones de corte, ahora esas regiones se llamarán cuadrantes, pero ya pasaremos a esa definición. Dicho punto yo la puedo localizar de acuerdo a cierta altura de x y cierta altura de y, ¿sí? Ambas rectas participan para que se localice ese punto. Entonces, como no estoy definiendo sus dimensiones, esa es la parte fundamental de un plano cartesiano que no tiene dimensiones definidas. Podemos localizar bien un punto. Y esas coordenadas estarán involucradas en el eje X y el eje Y. Entonces, ¿cómo quedaría finalmente nuestro plano cartesiano?
de esta forma. En la imagen he puesto como x' y y' a lo que viene correspondiendo al signo negativo. ¿Sí? Nada más hago esa aclaración por si llega a haber controversia. Bien, aquí tenemos nuestro plano cartesiano, ya los hemos abreviado en x, y, y. Sí, a ver, en x y menos x y menos y. Y tenemos un punto cualquiera, como lo acabo de explicar. Y para localizar ese punto, trabajará o nos ayudará el eje x y el eje y. Pero ¿quién es x y la letra y? Bueno, a esto se le llama par ordenado. Y también se llamarán coordenadas. Tiene esos dos nombres. Y estos dos nombres son muy importantes al momento de seguir avanzando en la materia. Bien, ya hemos demostrado y cómo obtenemos el plano cartesiano. Pero tenemos que tocar un tema importante, que es las prolongaciones de sus rectas. Voy a dar la definición y me apoyaré en la aplicación de GeoGebra para explicar este aspecto del plano cartesiano. Para hallar la posición exacta de un punto, se hacen sus prolongaciones de los ejes o de sus ejes. ¿Sí? Bien, ya estamos en la aplicación de GeoGebra para explicar el aspecto fundamental del plano cartesiano, que es las prolongaciones de los ejes. Bueno, para entender qué son prolongaciones, pues partimos de la definición de esa palabra. Prolongación. En matemáticas es como que continuar, ¿no? Continuar un trazo. Si a mí me dan un pedazo de línea, pues yo con mi regla puedo continuar dibujando esa línea. ¿En qué aspecto? Pues apoyarme en ese trazo y continuar dibujándola, ¿no? Entonces la prolongación de los ejes va a ser no continuar los ejes, volverlos a dibujar en la misma posición e irlos moviendo de tal forma que exista otro plano cartesiano, por así decirlo, cuyo origen sea el punto, un punto cualquiera. ¿Sí? A ver, para que se entienda mejor, yo hago esto. Yo he hecho nuevamente el eje X. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Y lo he dibujado encima o sobre, que es del plano, del eje Y. Sí, del eje Y. Bien. Pero antes de ello me tienen que dar un punto. Suponiendo un punto cualquiera, el punto A. Me dan un punto. Pero yo no sé cómo encontrar ese punto, o más bien su localización. Entonces, para ello me baso en las prolongaciones de los ejes. Aquí. Posteriormente, ¿qué hago? Pues voy a mover, por así decirlo, un nuevo plano cartesiano cuyo origen sea ese punto. Más o menos quedaría de esta forma. Ahí está. Entonces, he hecho, por así decirlo, un nuevo plano cartesiano de tal forma que el origen sea ese punto que yo quiero encontrar. ¿Sí? Es muy sencillo, pero es muy importante reconocer o saber cuando te tratan o te hablan de prolongaciones de los ejes, sepas manipularlo, porque a partir de esto, por ejemplo, si a mí me dan dos puntos cualesquiera, entonces puedo yo hacer dos nuevos planos, por así decirlo, y verás que las prolongaciones de los ejes, sus intersecciones, darán una forma geométrica, y a partir de esa forma geométrica podemos determinar o demostrar la fórmula de la distancia entre los puntos. Ojo, no
estoy diciendo que ya este es el tema de la distancia entre dos puntos, sino que da pauta a ese tema. Y en realidad el tema de la distancia entre dos puntos debe de tomar en cuenta tres aspectos. No solo es una formulita, sino tres características. Sí, y eso lo vamos a ver después. Pero con que entiendas esto, más bien comprendas cómo se localiza un punto, realmente se te será más sencillo el tema de la distancia entre dos puntos y, como ya había mencionado, los diferentes temas que conlleva la geometría analítica. Bien. Aquí ya puse la imagen de lo que realmente quise explicar, ¿sí? Ya en una imagen simplemente. Pero ¿por qué hago hincapié en este tema? Con este aspecto, ¿sí? O esta característica fundamental del plano cartesiano, entonces podemos demostrar la distancia entre dos puntos. O sea, esto es clave para la geometría analítica. Si tú entiendes el concepto de prolongaciones de los ejes, entonces se te será más fácil los temas de distancia entre dos puntos y los lugares geométricos, que son la parábola, hipérbola, la circunferencia, entre otras también funciones y otros temas. ¿Sí? O sea, hago hincapié en esto porque es, es muy sencillo, o sea, realmente es muy sencillo este aspecto, pero si lo dominas o si lo llevas a cabo, puedes obtener demostraciones, fórmulas, para llevar a cabo los ejercicios con mayor facilidad. Y esto es entonces la del plano cartesiano. Y repasando rápidamente, la intersección de las nuevas rectas será el punto localizado o lo que queramos identificar en el plano. Y como último, podemos ver que las rectas resultan cuatro divisiones. Estas cuatro divisiones las llamaremos cuadrantes, en donde los pares ordenados y su localización tendrán un signo, ¿sí? Y ese signo es gracias a que partimos la definición de que nuestra recta comienza en el menos infinito y termina en el infinito positivo. Ya vimos por qué, o ya entendemos el por qué tienen ciertos signos. ¿Sí? Los pares ordenados y su localización tendrán un signo alternado o conjugado en el cuadrante que se localicen esos puntos. ¿Sí? O sea, en el cuadrante 1 ves que tienen ambos los signos positivos. En el cuadrante 2, X está como negativo y la letra Y está como positivo. En el cuadrante 3, ambos están en signo negativo. Y en el cuadrante 4, el X es positivo y la letra Y es negativo, o el eje Y es negativo. ¿Sí? Por eso digo que estará alternado o conjugado esos signos de acuerdo en la posición de ese punto. ¿Sí? Si está en el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Pues bien, esa viene siendo la demostración y aspecto fundamental del plano cartesiano en dos dimensiones. Bien, hago pausa o paréntesis para decir algo que, si no te causó duda, pues ahora yo te la voy a causar. De que existe una demostración sobre el por qué se le llaman pares ordenados. O sea, si te dicen coordenadas X, Y, realmente tienes un nombre y ese nombre es par ordenado. Y es par ordenado, o sea, que quede claro. ¿Sí? Y esa demostración la haré en otro video. Pero quiero meterte curiosidad de por qué se le llaman pares ordenados. Bueno, rápidamente un avance. Suponiendo que tienes la coordenada A, B. Y ahora pregúntate, ¿tendrá la misma localización ese punto B, A? Bueno, tú rápidamente dirás no. Bueno, si yo tengo el punto 2,1, ahora lo invierto a 1,2, ¿tengo el mismo punto? No. Pero, ¿por qué? ¿Sí? Hay que preguntarnos. Y existe la demostración del por qué son pares ordenados. Y
a menos que A sea igual a B. Es decir, si yo tengo un punto 1,1 y yo invierto la, la abscisa y la ordenada, pues me sigue quedando 1,1. Entonces existe una excepción, pero esto yo lo tocaré en otro video. Mientras, te invito a que encuentres o me demuestres el por qué se le llaman pares ordenados. Bien, sería todo.